Viviendo al día, la crisis económica cubana llega a su fase final. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Este vivir al día en el que nos ha metido el castrismo es un tipo de crisis diferente a esa habitual miseria que se agudiza o suaviza dependiendo de las alianzas políticas. Nos entretenemos en alquimias mentales. Económicamente, el castrismo jamás ha sido sostenible. En 1959, Fidel Castro metió a Cuba en una crisis crónica que solo amaina cuando otros gobiernos envían recursos a cambio de favores políticos. Cada vez que el castrismo se queda sin padrino, la crisis arrecia. Pero esta vez no estamos ante un agravamiento cualquiera. Esta vez la cosa pinta particularmente fea para un gobierno que ha metido al país en la delicada y muy problemática posición de vivir al día. La comida, el combustible, la electricidad, incluso los medicamentos disponibles son aquellos que llegan e inmediatamente se distribuyen. Y esa es la parte más visible de la situación. La parte medio oculta es la cantidad de materias primas y productos intermedios que no arriban a tiempo a fábricas y sembradíos, lo que mantiene subutilizada la poca capacidad productiva del país. Reportajes realizados por la prensa castrista alabando la heroicidad de los responsables de la cadena Puerto Transporte Economía Interna, emitidos para calmar a la población, mostrando cómo se descarga ágilmente un barco con pollo. Llegó el día 8 de mayo y hay que apresurarse para cubrir la canasta de ese mismo mes, o haciendo el transbordo de un buque de gas licuado. Lejos de evidenciar eficiencia, demuestran que este es un país sin stocks, que se nutre solo de aquello que va llegando, lo que implica que cualquier interrupción o dilación en una mercancía no tiene sustitución en los almacenes y causa un inmediato desabastecimiento, como sucedió recientemente con la no distribución del pollo de la canasta básica durante 2 meses seguidos, y como está sucediendo ahora con el pan y otros derivados de la harina. Muy claro lo que expone el ministro de Energía cuando afirma que van a seguir sacando combustible parcialmente, de una manera reducida, para que no toque cero el suministro de combustible y se puedan garantizar los servicios vitales. En cuanto al gas licuado, a algunas provincias les queda un día de reserva, a otras 2. Pero en la región oriental, por ejemplo, ya se agotó en los tanques de cupet de nuestras bases. La empresa eléctrica, por su parte, en un ejercicio calculado para normalizar los apagones, reporta diariamente en la televisión su déficit estimado de producción, pues la capacidad instalada, incluyendo esas carísimas patanas turcas, no dan abasto, ni siquiera en estos momentos en que la industria está en mínimos y muchas instalaciones turísticas permanecen cerradas por falta de visitantes. Este vivir al día en el que nos ha metido es un tipo de crisis diferente a esa habitual miseria que se agudiza o suaviza dependiendo de las alianzas políticas del castrismo. Es una fase que tiene costos específicos y una dinámica propia, caracterizada por un círculo vicioso de constante degradación, del cual es imposible recuperarse sin ayuda externa. El cada vez más nítido agotamiento de las reservas financieras del país, el cierre de casi cualquier acceso a endeudamiento externo, el mantenimiento de diferendo con Estados Unidos, el fracaso en la captación de inversión directa, la lentitud y parcialidad de las reformas económicas, la resistencia a renovarse en un Estado de Derecho creíble, la acumulación de deudas financieras y con proveedores y el incumplimiento de entregas pactadas con clientes han alienado a Cuba de las cadenas comerciales mundiales, convirtiéndola en un paria en el mercado mundial.
lo que le impide estructurar sus compras y ventas de manera coherente y previsible. Vivir al día impide la planificación, no esa planificación liberticida y empobrecedora de una economía centralmente controlada, sino la planificación microeconómica que necesitan las empresas integradas en mercados específicos. ¿Qué planificación puede hacerse desconociendo cuando un apagón detendrá la producción? ¿Qué planificación puede hacerse sin un stock adecuado de materias primas o financiación? Y además, cuando se ha perdido credibilidad ante proveedores y clientes. ¿Qué planificación puede hacerse con una mano de obra extremadamente desmotivada porque sus salarios son irrisorios y los estímulos por productividad que los calzan desaparecen precisamente porque hay poco que producir? Aparte del muy gravoso problema de la incapacidad de planificar que resta competitividad a toda la industria y productividad a la agricultura, otro costo de vivir al día es la imposibilidad de aprovechar oportunidades comerciales por incapacidad de negociación, sin liquidez de respaldo. Se pierden ofertas, rebajas, oportunidades de descuento por volumen adquirido y mucho más. Estas compras rebajadas son a veces toda la motivación necesaria para ampliar una infraestructura. Por ejemplo, si Cuba hubiese tenido la liquidez suficiente para adquirir el pollo norteamericano en una sola compra anual, en vez de hacerlo mensualmente, la rebaja por volumen podría haber financiado un nuevo frigorífico para almacenar ese mismo pollo. Otro claro coste de vivir al día es la desconfianza que genera el país, lo que no solo dificulta el acceso al crédito financiero, eso probablemente se perdió mucho antes, sino que también dificulta y encarece los créditos comerciales en compra y venta, con que normalmente trabaja el mercado internacional. Cuando vives al día, los potenciales acreedores se preguntan de dónde saldrán los ahorros. Cuando vives al día, los potenciales acreedores se preguntan de dónde saldrán los ahorros necesarios para pagarles y se abstienen de fiarte. En resumen, el vivir al día no solo es el estadio. El vivir al día no solo es el estadio previo a la bancarrota total, es también heraldo. Pues aquel que vive al día, si no recibe una gran ayuda externa, está bastante más cerca de la ruina que de la salvación. El castrismo, que no es tonto, sabe cuán cerca está su final. Y por eso, en noviembre pasado, Raúl Castro envió a Díaz-Canel con un mensaje simple y claro a Moscú. Un mensaje que el régimen sabía que resonaría también en Washington. Manténnos en el poder y nos pondremos a tu servicio. Te daremos lo que pidas de Cuba y además la cambiaremos a tu gusto. La prostituta caribeña hizo su oferta. Pronto veremos cuán verdaderamente interesado está el cliente esclavo, o si, preocupado, el cliente yanqui se adelanta y hace una oferta para impedir que los bolos se le metan en el barrio. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.